siempre. Bueno, Marcela. padre, el tema que nos han traído hoy es sobre el sacerdocio de Cristo. ¿De qué manera todos o algunos pueden participar de ese sacerdocio y en qué forma, de qué manera? Esta es una pregunta que la hacen gente que se ve que han hecho ya lecturas y que han profundizado en la condición de ser cristianos. Es una pregunta que no es tan habitual, pero es importantísima tenerla clara. Como siempre nos vamos a fijar en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, que es la Biblia, y en este caso quisiera aludir a la primera epístola de San Pedro, que como primer vicario de Cristo, nosotros ya lo llamaríamos como el primer papa que hubo en la larga serie de sucesores de Cristo en vicarios representantes en la tierra, escribió su primera encíclica, su primera carta, epístola a todo el pueblo de Dios. Y miren cómo les decía a los cristianos para que tomaran conciencia de lo que significa ser un hijo de Dios bautizado. Decía, acercándose a él, al Señor, que es piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también ustedes, como piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y habla de entrar a formar parte de un sacerdocio santo. Esto lo voy a explicar en un momento, porque el vocabulario y el modo de hablar pueden parecer un poco extraños, ¿verdad? Y un poco a continuación dice, siempre en el capítulo 2 de la primera epístola de San Pedro, ustedes son nación elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Pueblo adquirido quiere decir algo que decía un poco antes, que ustedes han sido adquiridos o rescatados de la conducta necia de vuestros antepasados, no con algo que perece como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa como cordero sin mancha de Cristo. O sea, Cristo nos ha comprado, nos ha adquirido al precio de su sangre, es decir, de su propia vida. Y somos entonces un linaje elegido, un sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Son muchos los temas que hay acá, pero solo voy a destacar este, que es el de la pregunta. Nosotros, todos los cristianos, somos una nación sacerdotal. Cuando uno lee el libro del Apocalipsis, dice de nuevo lo mismo, que todos los que están en el cielo lo alaban a Dios porque nos ha reunido, nos ha hecho un pueblo de sacerdotes. Esto choca a algunas personas que creen que los sacerdotes somos solamente aquellos que celebramos la misa y administramos los sacramentos, y que los laicos no tienen nada que ver con el sacerdocio. Y es un error gravísimo, porque se aparta de la revelación de lo que está en la Sagrada Escritura. Todo hijo de Dios participa de todas, se hace como otro Cristo en el momento del bautismo, y por lo tanto participa de todas las funciones que Cristo quiso asumir aquí en la tierra. Y tenemos como una especie de obligación grande de tratar de entender la dignidad de un cristiano. Hay entre nuestros hermanos separados en el protestantismo algunos que tienen como una intuición muy profunda de que somos una nación sacerdotal, pero se les fue la mano pensando que no hacen falta sacerdotes ministeriales, es decir, aquellos que se nos imponen las manos para celebrar la misa e impartir los sacramentos y el perdón de los pecados, y se han salido un poco de la escritura y de la tradición. Pero algunos intuyen que somos un pueblo sacerdotal. ¿En qué consiste ser pueblo sacerdotal? Miren, lo que dice, como siempre, traigo la Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica, donde tenemos la enseñanza oficial, universal de nuestra fe, ¿verdad? Y en el punto 871, el Catecismo empieza a explicar lo que es un fiel. ¿Quiénes son los fieles cristianos? Es decir, ¿quiénes son? ¿Qué significa que alguien está bautizado y se ha transformado en cristiano? Que por cierto, hay personas a las cuales no las han bautizado, pero se han criado en un ambiente más o menos cristiano, llevan al cuello una crucecita, le tienen devoción a la Virgen, a veces se asoman a una misa y dicen, sí, yo soy cristiana o cristiano,
Y hay que decirles, no, si no estás bautizada o bautizado, todavía no sos cristiano, ¿no? Sos una criatura maravillosa, lo más perfecto de la creación, pero todavía no has recibido ni esta adopción de hija, por el que te falta el bautismo, ni te has convertido al sacerdocio de Cristo. Y por lo tanto hay cosas que todavía no estás haciendo. Miren cómo dice el catecismo. Son fieles cristianos aquellos que han sido incorporados a Cristo por el bautismo y que se integran en el pueblo de Dios y son hechos partícipes, cada uno a su modo, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición. O sea, todos tienen que realizar actividades sacerdotales, proféticas, no en el sentido de ir diciendo qué va a pasar de aquí a 3 o 4 años, cuándo va a terminar una crisis o cuándo va a empezar una nueva guerra. Que esas profecías a los Nostradamus no tienen que ver con el significado que le damos, bíblico, en la Iglesia, a la palabra proferir, que es hablar, enseñar, ¿no? El don de la profecía, sobre todo, el don de enseñanza, de transmitir la fe de palabra normalmente. Y luego real. Real significa con poder de gobernar, de dirigir la sociedad, de dirigir las personas. Como Cristo, que es rey, que es maestro, ¿no? En el sentido de ser profético, y es sacerdote. Todos tenemos esta triple función. Ahora, en concreto, la función sacerdotal, ¿en qué consiste? Miren que no me lo estoy inventando, aunque para mucha gente es una cosa novedosa, ¿no? El catecismo en el punto 901 dice: los laicos, consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, o sea, bautismo y confirmación, están maravillosamente llamados y preparados para producir sus obras con frutos cada vez más abundantes. Y luego va dando toda una lista del modo de actos con los cuales participan en la misión sacerdotal de Cristo. Así dice el catecismo. ¿Qué es? Primero, para que los que no están familiarizados entiendan qué es lo que estoy diciendo. ¿Qué es un sacerdote? ¿Cuál es la función de un sacerdote en la tierra? Un sacerdote realmente pueden pensarlo así imaginativamente como un puente entre dos orillas. Una orilla es Dios, la otra orilla es la humanidad. Y el sacerdote es el que está entre Dios y los hombres y permite que los hombres a través del sacerdote se acerquen a Dios y Dios a través del sacerdote se entregue a los hombres. O sea que es una especie de puente. De ahí viene la palabra pontífice, constructor de puentes, que se le da a Cristo y también al Papa, porque él va ordenando y haciendo estos puentes, que son los sacerdotes, todos los bautizados. ¿Y cuál es la función de un sacerdote? Por ejemplo, rezar a Dios por toda la humanidad, por la paz, por la prosperidad, por las necesidades. Y de parte de Dios, enseñar a la humanidad sus mandamientos, cómo conseguir la gracia de Dios, animarlos a que se confiesen, a que recen, a que vayan a misa. Es una función que va entre las dos orillas. Es como una figura imaginativa, pero que puede servir para ir entendiendo lo que es el sacerdocio. Pero es muy clara, padre. Bueno, lamentamos, pero vamos a tener que hacer un paréntesis y volvemos. Bueno, entonces, si usted decía que un sacerdote es como un puente entre el pueblo de Dios y Dios mismo, ¿en qué forma los laicos también pueden serlo? ¿Participando de alguna manera de ese sacerdocio? ¿Cómo es la cosa? Desde el momento del bautismo, todos ya somos miembros de un pueblo sacerdotal. O sea, no es algo que lo dejamos en manos solo de Cristo, o solamente en manos de los sacerdotes, sino que todos, hasta el último bautizado, recién bautizado, ya está llamado a servir de puente, ¿no? O a ser pastor de sus hermanos, no solo oveja, en el símil ese del pastor y las ovejas. En la iglesia todos estamos llamados a ser pastores, no solo ovejas, cuidando sacerdotalmente de los demás. El concepto de sacerdocio, por cierto, está de un modo maravilloso, profundo, explicado en la Epístola a los Hebreos. Acá en la Biblia, en la Sagrada Escritura, entre todas las epístolas hay una que es de una
riqueza y una densidad increíble, es la epístola a los Hebreos, que la tradición siempre ha pensado que detrás de esta epístola estaba San Pablo, aunque la redacción la puede haber hecho alguien que tenía un dominio del griego muy notable, porque su estilo no es muy específico. Y en el capítulo 5 a la epístola a los Hebreos explica lo que es un sacerdote, en concreto el sumo sacerdocio de Cristo, del que participamos. Y dice así: porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto a favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, y puede sentir compasión hacia los ignorantes y hacia los que se extravían, porque está también él envuelto en flaquezas. O sea que el sacerdote también, a su vez, no es que sea, digamos, perfecto, también está envuelto en flaquezas. Y a causa de esta misma debilidad, debe ofrecer por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Y nadie se apropia de esta dignidad sino aquel que ha sido llamado por Dios, así como fue llamado Aarón, que lo pone como ejemplo de llamado. O sea, no hay nadie que se autoproclama sacerdote, sino los que han sido llamados por Dios. Ahora bien, el Concilio Vaticano II, donde se reunieron todos los obispos del mundo, ¿no? Por eso se llama ecuménico, de todo el mundo, y también con observadores de todos los cristianos, que todavía no estamos perfectamente unidos, lamentablemente. Había ortodoxos y había de todas las iglesias de la Reforma Protestante. Y también había observadores de otras religiones. En ese concilio, en el documento principal, que es una constitución que se llama La Luz de las Naciones, Lumen Gentium, allá por el punto 10, todos los obispos quisieron aclarar que hay como un doble aspecto en el sacerdocio cristiano. Por un lado, existe un sacerdocio común, es decir, todos estamos llamados a vivir como sacerdotes santos, ofreciendo sacrificios por los demás, enseñando la doctrina de Cristo, llevando a los hombres a Dios y pidiendo a Dios por la humanidad. Estamos continuamente a lo largo del día haciendo un trabajo sacerdotal. Es el sacerdocio común. Pero al mismo tiempo existe un sacerdocio que, por llamarlo de alguna manera, se lo llama ministerial, que viene de servir. Son los servidores del resto del pueblo de Dios. Y se encargan, sobre todo, por voluntad de Cristo, porque el Jueves Santo quiso que existieran. Los encargó, sobre todo, para confeccionar la Eucaristía, que es el alimento del que vivimos los cristianos. Una buena definición de cristiano es aquel que se alimenta de Dios. Es decir, ¿dónde? ¿Cómo se alimenta de Dios? Especialmente en la Eucaristía, que contiene verdaderamente escondido a Dios mismo. Esa es nuestra fe. Por eso tomar la comunión es lo más santo que puede haber acá. Y hay un grupo de servidores especiales del pueblo de Dios, cuya misión es encargarse de que el pueblo tenga el alimento, la Eucaristía, y Dios tenga la oración que se merece, que son las alabanzas y las acciones de gracias que se elevan de la misa. Y que además puedan absolver en nombre de Dios a todos los que se arrepienten de sus pecados y los demás sacramentos. Sacerdocio que se llama ministerial, pero no es una especie de aspiración o de meta a la que hay que llegar. Es un trabajo duro, sacrificado, es un servicio. Y como son hombres rodeados de flaqueza, algunos de estos sacerdotes ministeriales de vez en cuando son motivo de pena, porque no viven muy santamente, o de escándalo. En algunos casos incluso tienen que ser juzgados por las leyes e incluso ser llevados a la cárcel, y da mucha pena, ¿no?, cuando uno se entera que ha habido algún sacerdote que ha tomado las armas y ha sido culpable de asesinatos de otros, o ha cometido actos de abuso a menores o cosas por el estilo que ensombrecen, ¿no?, el sacerdocio ministerial, pero no el sacerdocio santo del pueblo de Dios, que está siempre todo bautizado, toda bautizada, las mujeres igual que los varones. Eso que a veces dicen, no, se discrimina a las mujeres porque ellas no tienen, no se les reconoce el derecho al sacerdocio. ¿Cómo que no? Son sacerdotes santos de Dios, cada mujer. Hace unos años, un grupo de obispos argentinos estaba caminando por la plaza de San Pedro del Vaticano en Roma, camino a la audiencia porque los iba a recibir el Papa. Y se cruzaron en la plaza, esto me lo contó uno de estos obispos,
se encontraron con un grupo de mujeres europeas, varias de ellas nórdicas, que les preguntaron si iban a verlo al Papa y le dijeron que sí. Le dijeron, dígale que acá en la plaza estamos reunidos un grupo de mujeres que exigimos que se nos ordenen sacerdotes y que sepa que estamos acá, y bueno, todo un speech. Y este obispo las desconcertó, porque les dijo, pero ¿y por qué piden y reclaman lo que ya tienen? Ustedes, por estar bautizadas, son sacerdotes, ya están ejercitando su sacerdocio. Eso de subirse a un púlpito o estar detrás de un altar, esa es una función a la que Dios llama a algunos, pocos, que por cierto es de institución de Jesucristo. Eso no lo puede cambiar ni el Papa ni todos los papas juntos. Jesucristo no quiso que ni la Virgen ni las santas mujeres, que por cierto fueron un grupito mucho mejor en los comienzos de la Iglesia que los apóstoles, varones, que hicieron un papelón y un muy mal papel, escapándose, llenándose de miedo, mientras las mujeres daban la cara, y Cristo se apareció primero a las mujeres que a los varones. Y sin embargo, Cristo no las ordenó a ellas de sacerdotes ministeriales, porque hay todo un significado grande, esponsal, entre que Cristo y sus sacerdotes sean varones y la Iglesia sea considerada la esposa. Entonces es mejor que un varón represente al esposo, ¿no? Una mujer no termina de representar bien el símbolo nupcial, pero esto los que no han estudiado teología, claro, se hacen un lío y creen que es un insulto a la mujer. Dios ha querido que toda mujer participe del sacerdocio santo. Y miren que no me lo estoy inventando, que esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Al hablar de la participación de los laicos, es decir, de todo bautizado, mujer y varón, en la misión sacerdotal de Cristo, dice así: en efecto, todas las obras de los laicos, sus oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el Espíritu Santo, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre, uniéndolo a la celebración de la Eucaristía. O sea, están haciendo lo más propio del sacerdocio, que es ofrecer sacrificios, pero que son los trabajos de su vida, sus esfuerzos, su descanso, todo para que Dios mande gracia a este mundo. Así es el trabajo convertido en oración, cuando se ofrece a Dios. Sí, y en gracia de Dios, y en proceso de salvación, de corredención, todo. Es una maravilla la identidad cristiana cuando la entendemos bien. Bueno, Padre, yo creo que ha quedado bastante claro. Muchas gracias nuevamente. Vale.